Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Nuestro invitado de hoy actualmente es concejal del municipio de Neiva. En este 2015 aspira por cuarta vez continuar ocupando este destacado e importante cargo. Nació en Neiva un 3 de mayo de 1963 y fue creció en una familia por sus padres, además conformada por ellos, Timoteo Penagos y Marta Cecilia Hernández, además de 6 hermanos. Hoy, a partir de ese momento, compartirá con nosotros su historia, su vida, sus raíces, de dónde viene, conocido como Leper, pero hoy conoceremos además la verdadera historia de Luis Eduardo Penagos Hernández. Doctor Luis Eduardo, bienvenido a Punto de Encuentro a Nación TV. Cuánto gusto saludarlo en su casa, además. ¿Cómo está? Para mí es un placer, Diego, estar igualmente aquí con ustedes y igualmente a la audiencia. Un saludo muy cordial. Esfuerzo, trabajo, dedicación y lucha son algunas de las principales características de Luis Eduardo Penagos Hernández, quien no nació en una cuna de oro, pero tampoco la necesitó para salir adelante y cumplir sus sueños y proyectos. Cuando recuerdo precisamente esa niñez, y haciendo usted referencia al tema de que no nací en una cuna de oro, con mucho orgullo tengo que decirlo, que nací en una estera y que dormí en un catre, y que precisamente en medio de esa humildad y de lo que han significado mis padres, pues indudablemente de que solo la bendición de Dios ha permitido de que Luis Eduardo Penagos hoy esté donde esté, bendito el Señor. Tengo entendido dentro de esa investigación que la casa donde vivían era una casa con paroy, ¿verdad? ¿Así se llama el material, doctor Luis Eduardo? Sí, lo que pasa es que hace muchos años, cuando estaba muy niño, mi madre le entregaron un lote en un barrio que hoy por hoy llama Buenos Aires, en la Comuna 6 de Neiva, frente a la Galería del Sur de esta ciudad. Y ahí ella, precisamente con mi papá, ellos armaron su primera vivienda, que fue un solo cuarto, en paroy. Es un material negro tipo cartulina muy grueso en esa época, y lógicamente con tejas de zinc. No había acueducto, no había alcantarillado, no habían vías, era un solo monte, y precisamente nos sentamos a vivir con mi madre y con mi padre, y ahí nacieron 5 hermanos más, y hoy por hoy mi madre todavía vive en ese sector. Luis Eduardo fue el primero de 5 hermanos quienes no contaron con el apoyo constante y decidido de su progenitor. Por tal razón, a nuestro invitado le tocó desde pequeño empezar a trabajar en varios oficios. Fue lustrabotas, vendió periódicos y hasta pollos, todo para poder salir adelante. Fue lo que sucedió con mi vida a raíz de que lamentablemente en la casa no había el alimento suficiente, no había el vestuario. Yo fui de los que usé alpargates precisamente, usaba los zapatos de Panam cuando de pronto los conseguía, cuando tenía la oportunidad de comprarlos. Entonces, la misma circunstancia me llevaron sinceramente a tener que vender de todo un poquitico, que la prensa, que los helados, que la papa chorreada en el Teatro Bolívar de aquí en Neiva, el Teatro Variedades. Bueno, fueron tantas cosas que tocó que hacer. A los 10 años, doctor, le tocó irse de Neiva para Villavicencio con una maleta llena de sueños, a buscar oportunidades. ¿Cómo fue eso tan pequeño en el Meta exactamente? A ver, lo que pasa es que la profesión de mi padre era cotero, o sea, cargaba bultos. Y resulta que en esa época, en los llanos orientales, estaba muy de moda el tema del arroz y se producía mucho arroz. Entonces mi padre se fue para allá. Yo llegué allá solo, lo busqué a él y toda cosa, y lamentablemente él se vino para el departamento del Tolima, me dejó allá, y en 1975 hice la primera comunión, ahí precisamente en Villavicencio. Y eso fue muy curioso, porque era que mi padre me había prometido de que él me iba a hacer la primera comunión allá, pero lamentablemente se vino antes y me dejó esperando un 8 de diciembre del 75. Entonces yo ya me había enrolado con algunos amigos, y uno de esos, muy amigo mío, le comentó a los papás de que yo no podía hacer la primera comunión porque había quedado solo en Villavicencio, y toda la cuadra hicieron recolecta. Uno colocó el corbatín, otro colocó la camisa, otro colocó el pantalón, en fin, y el 25 de diciembre hice la primera comunión en Villavicencio.
Bueno, hay otra anécdota muy curiosa dentro de esa infancia y dentro de esa persona recursiva, ese niño que no se quedaba quieto. Una vez vendiendo gallinas pasó algo muy curioso, que le robaron las gallinas, que lo engañaron, que mire, ¿qué fue lo que pasó exactamente con ese momento en particular con las dichosas gallinas? Bueno, usted sabe mucho. No, son cosas que sinceramente hoy son historias. Sí, mi madre en medio de su labor que era, eso fue aquí en Neiva, sí, yo tenía seguramente unos 8 años de edad. Mi madre era la bandera del Río del Oro en esa época y ella, desde luego que ella creaba gallinas, ¿sí? Y una vez ella llegó y sacó 3 gallinas bastante grandes, muy gordas, muy buenas, y me mandó para que las vendiera precisamente en la galería. Yo me monté en el bus de servicio público y resulta que yo se me sentó un señor al lado y me dijo: qué bonitos animales, qué bonitas gallinas, ¿cuánto valen? Yo le dije: valen 1,50, valía 50 centavos cada gallina en esa época. Entonces el señor me dijo: no, yo le doy 2 pesos por ellas, yo las compro, que están muy bonitas. Entonces llegamos a una esquina y me dijo: mire, bájese aquí y váyase allí a tal parte, como a 3 cuadras, en esa casa blanca de rejas, vaya que ahí pregunte por mí y le dan la plata. Yo inocente le dejé las gallinas ahí, el señor se fue en el bus, yo me fui a cobrar y allá no daban razón del señor. Yo me volví corriendo porque mi madre era muy brava y toda cosa, y la verdad que no encontré al señor por ninguna parte y me puse a llorar. Ahí me encontré una señora que se llama Gilma, todavía vive, del barrio San Martín, y me vio llorando. Entonces, ¿qué le pasó? Le dije: no, pues que me robaron las gallinas, que no sé qué, conté la historia. Y ella se puso, pues también decía la gente, entonces me dan monedas de 5 centavos, de 10 centavos que existían en esa época. No quiero decir que soy muy viejo, pero que igualmente en esa época existen las monedas de 5 centavos, de 10 centavos. Y lo cierto es que recogí 4 pesos. Conclusión: le llevé a mi mamá 2 pesos y le dije que la gallina la había vendido en 2 pesos, pero no le conté la historia. Y los otros 2 pesos los cogí y me le escapaba a mi madre y me iba a alquilar triciclos, que a 20 centavos alquilaban la hora el triciclo, y en eso yo montaba y toda cosa, me raspaba, en fin, pero yo era feliz. Pero llegó el momento en que su mamá se enteró de esta pequeña pilatuna. Resulta que una vez mi madre estaba en el Río del Oro lavando y llegó doña Gilma allá y le digo: doña Marta, ¿y siempre qué pasó con su hijo, pobrecito, no? Entonces le conté la historia. Mi mamá se sorprendió porque ella le dijo que ella había recuperado 4 pesos y que si se lo había dado. Yo le dije: entonces no, únicamente 2 pesos. Mi mamá me puso a cargar la ropa mojada del río a la casa y me encerró en una habitación y me dijo que qué había pasado, que no sé qué. Yo callado, entonces me contó y me dio una de esas que los papás en esa época le daban a uno, porque sinceramente no le había entregado los 4 pesos. Su papá fue cotero, ya lo decía nuestro invitado, y en medio de este mundo también se movió laboralmente Luis Eduardo. Cargaba racimos de plátanos, descargábamos los carros y yo descargaba racimos y toda cosa, y a las 6 abrían la galería y había un señor que él me daba a mí precisamente plátanos para que yo vendiera, ¿sí? Y también ayudaba a acomodar las cosas en la galería. Lo único cierto era que yo tipo 11 de la mañana tenía 1 peso, 80 centavos, 1,20, 1,50 y un buen mercado, y yo me iba para la casa con todo eso, y en parte me tocaba precisamente que suplir esa presencia de mi padre, porque debo decirlo con sinceridad, lamentablemente él, cada vez que dejaba embarazadita a mi madre, él se iba para la costa a coger algodón. Entonces Luis Eduardo era el que le tocaba que precisamente hacer lo que le estoy comentando, y por eso nos tocó vender plátanos, cargar racimos, bueno, de todo lo que significaba ese movimiento de la galería. Y en esa época no había, digamos, tanto problema en el sentido de que los niños no podían trabajar. Hoy por hoy, lógicamente, que con lo que existe a nivel de leyes las cosas no es tan fácil, pero sí me tocó que luchar duro precisamente para conseguir el sustento de mis hermanos y de mi madre en esa época. Seguimos construyendo la historia de Luis Eduardo Penagos Hernández Leper, quien a sus 12 años de edad empieza a escribir un nuevo capítulo en su historia de vida, esta vez cuando toma la decisión de radicarse por completo en la capital de Nariño, Pasto. Yo siempre
fui muy inquieto y por eso Villavicencio, por eso el Tolima, por eso Purificación Tolima, en donde no le alcanza a contar partecita, yo viví en Purificación 2 años y también muy niño yo vendía almojábanas y quesillos y me iba a pie de Purificación hasta Saldaña vendiendo almojábanas y quesillos, ¿sí? Y resulta que estando aquí en Neiva nuevamente, después de que llegué de Villavicencio, también en la misma situación, había un señor que venía mucho de Pasto a comprar arroz aquí y cereales aquí para llevar para Pasto Nariño. Entonces mi papá era el que le conseguía los carros porque él ya no podía cargar bultos, tenía una fractura en la columna y yo le dije al señor, ¿por qué no me lleva para Pasto? Entonces me dijo, si va conmigo, camine. Y me fui con la mujer ropa que tenía y me fui encima de la carga, o sea, de los bultos de arroz, en más de 24 horas por acá, por La Plata, por el Puracé y toda la cosa, hasta Pasto Nariño y llegamos allá. Sí, tenía 13 años en esa época. Llegó a Pasto y allí encontró nuevas oportunidades laborales, algunos empleos hicieron parte de dicha etapa. Por esa época conoció también a varias personas, de hecho a una señora que creyó en él y con quien trabajó en una tienda. Resulta que ahí, pues por el tono de voz que hemos tenido siempre, en Pasto me decían el paisa. Y yo ahí llegaba, ayudaba pues a empacar arroz, azúcar y toda esa cosa, ayudaba a atender. Y estuvimos viviendo en Pasto 7 años precisamente, y ahí conocí lo que hoy por hoy tengo conocimiento pleno de los medios de comunicación. Hizo radio, una gran oportunidad que sin duda marcó su historia de vida. Pero ¿cómo se involucra con este mundo? Porque la señora que en paz descanse ya no vive, tiene un hijo que se llama Javier Duarte y era el único hijo. Entonces él tenía relación con un amigo que estaba empezando a hacer pinitos en el tema de la radio. Entonces él me llevaba a trabajar en una emisora que se llama todavía La Voz del Galeras en Pasto, pero de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces yo ahí le ayudaba a pasar el agua, a pasar cables, en fin, y toda cosa, y a estar pendiente de él. Y fue así como poco a poco fui aprendiendo. Lejos de su familia, estudió radio, trabajó en varios medios de comunicación, vivió en Ipiales, estuvo en Quito, Ecuador, y antes de regresar a Neiva quedó el recuerdo más importante de su paso por tierra nariñense, su primer hijo, Diego, quien dialogó con Punto de Encuentro, y de esta manera sorprendimos a nuestro invitado. ¿Cómo me siento orgulloso de tener un papi así como tú, una persona responsable, con un gran don de gente, con una inteligencia, con una habilidad, una perspicacia muy grande, ese empuje, esa berraquera, esa perseverancia que tuviste para llegar hasta donde estás ahora, me ha dado un gran ejemplo para mí, para mis hijas y para lo que pudiera yo llegar a ser en un futuro. Pero muchas gracias, papi, muchas gracias por llegar a ser esa gran persona, ese gran padre que está a mi lado siempre que lo necesito, y que le doy muchas gracias, le doy muchas gracias a Dios por darme una persona o un ejemplo como tú. Bueno, muy orgulloso, hablemos de ese hijo, hablemos de Diego. No, tremendo, tremendo. Él sigue hoy en día en Pasto, pero la comunicación es permanente con ese hijo mayor. Sí, no, o sea, la verdad que de pronto la experiencia más linda que he tenido en mi vida, yo te iba a anticipar de que me faltaba decir algo muy importante cuando usted me sorprende precisamente con la imagen de mi hijo, con su propia voz y con lo que dice. Sí, Diego Eduardo Penagos es la inspiración precisamente de esta historia, de lo que ha sido Luis Eduardo a los 16 años, él hoy tiene 34 años y pues no, pues feliz, inmensamente feliz de saber que tengo un hijo que reconoce a su padre, que tengo unas nietas maravillosas y que tengo una nuera que hoy por hoy igualmente hacen parte de mi vida. Pues reitero, doctor Luis Eduardo, la mejor experiencia en Pasto, en esta ciudad, pues fue su hijo Diego. Vamos a continuar recorriendo, reconstruyendo la historia de Luis Eduardo Penagos. ¿Qué pasa cuando llega a Neiva, a sus trabajos? ¿Cómo se involucra con la política, su familia, el resto de sus hijos? Esto apenas comienza, eso es Punto de Encuentro. Lo invito a doctor Luis Eduardo a una pausa comerciales. Recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ya regresamos, ese es Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias.